Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a esta segunda etapa de la materia síntesis bíblica. Vamos a comenzar en este periodo ahora a ver todo lo que sería un panorama general del Nuevo Testamento. Y para poder ponernos en contexto hay una breve introducción que quiero compartir. El Nuevo Testamento eh, hubo todo un periodo desde el final del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que se llamó los 400 años de silencio, que es importante entender qué pasó en el medio en todo ese periodo, ¿verdad? Pero bueno, el Nuevo Testamento, la centralidad de la persona de Jesucristo es el tema central y el desarrollo central del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y dice Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Nuevo Testamento relata exactamente esto, cómo Dios mismo, la persona del Hijo, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nació, desarrolló su vida aproximadamente a los 30 años, comienza su ministerio público. Los evangelios relatan esos 3 años de ministerio público con especial atención en la última semana, donde se desarrolla el juicio, la muerte, la resurrección y la ascensión del Hijo de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento relata la irrupción en la historia humana del Hijo de Dios. Pero bueno, periodos entre los testamentos. El Antiguo Testamento, como recién venía relatando, termina con el pueblo de Israel restaurando las ruinas en Jerusalén luego del exilio babilónico. Esdras, Nehemías fueron los actores principales en este periodo, y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías ministraron este periodo de restauración hebrea. Desde Nehemías que hasta el comienzo del Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio profético. Y los imperios gobernantes de este periodo fueron, como ustedes vieron, el gobierno persa del 539 al 331 a.C. Le siguió el predominio griego a partir del gran conquistador que fue Alejandro Magno, que tuvo una vida muy corta, pero este imperio gobernó del 331 al 168 a.C. Cuando Alejandro Magno muere a una edad muy joven, el reino griego, el imperio griego, es dividido en 4 de sus generales. Y dentro de esos generales que gobernaron la zona de Palestina estuvo en principio la dominación egipcia. Ptolomeo fue el general que tenía bajo su jurisdicción a Palestina. Y en este periodo se produjo algo muy importante, que es que en Alejandría se reunieron 70 sacerdotes que tradujeron del hebreo al griego todo lo que se poseía hasta ese momento del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante porque al ser la cultura griega, el lenguaje y la cultura griega que estaba gobernando el imperio mundial, esto significó que todo se unificó en la Septuaginta, pudo ser accesible a toda la población, a todo el mundo,
digamos, a través del griego, el mensaje del Antiguo Testamento. Luego vino la dominación siria, y especialmente hubo un personaje que se llama Antíoco Epífanes, que fue muy duro con, con el pueblo hebreo hasta el punto de proponerse destruir su cultura, destruir su población. Invadió el templo, allí sacrificó un cerdo en el altar y trató de destruir toda la cultura, destruyó todo lo que había de documentación de la Torá y de los escritos del Antiguo Testamento. Fue tremendo cómo atacó este hombre a los judíos. Por eso mismo es un tipo, Antíoco Epífanes es un tipo, es decir, un personaje que se usa en el Nuevo Testamento como el símbolo del anticristo. Y en este periodo se forma un grupo de sacerdotes asmoneos que eran los macabeos, que Matatías, que tenía 5 hijos, frente a esta oposición, frente a esta terrible persecución, ellos se levantan en armas, forman un pequeño ejército y milagrosamente desarrollan la liberación, la restauración de la libertad hebrea en un periodo que duró aproximadamente 100 años. Entonces esto se llama lo que es la independencia macabea. Luego viene a partir del 63 a.C. la dominación romana, que llega hasta el 476 después de Cristo, y es en este periodo cuando los imperios, el imperio mundial que rige es el imperio romano, cuando nace Jesucristo y comienza el Evangelio, el Nuevo Testamento. Instituciones y grupos importantes del judaísmo. El judaísmo terminó siendo una religión que, con contenidos de verdad de la revelación bíblica, se fue corrompiendo a partir del ingreso de elementos humanos y de extracciones de cosas importantes de lo que Dios había revelado, y se fue volviendo una institución religiosa. Entonces cuando Jesucristo llega, se encuentra con esta institución, ¿no? Con una institución llamada el judaísmo, que tenía varias instituciones como el templo, la sinagoga y personas con un perfil muy claro que vamos a ver brevemente. El templo. Bueno, el templo que reconstruyó en el periodo de Nehemías, de Esdras, era un templo muy sencillo, muy humilde, que fue sustituido por un templo muy importante que hizo Herodes el Grande. En el templo se realizaban las grandes fiestas, 3 fiestas anuales, como ustedes saben, y también el sacrificio y todo el ceremonial que el Antiguo Testamento nos enseña. Otra de las instituciones importantes de aquel periodo eran las sinagogas. Las sinagogas eran pequeñas organizaciones donde estaban los ancianos. Allí mientras se produjo la diáspora en Babilonia, los judíos que fueron expatriados y fueron llevados a distintos países, se congregaban, se reunían en las sinagogas. Todos los días sábados ellos se reunían ahí para la lectura de la Torá, para orar y para organizarse socialmente. Y esto seguía funcionando en tiempos del Nuevo Testamento. El Sanedrín era un grupo de ancianos, eran 71 ancianos, presididos por el sumo sacerdote, que administraba justicia, que tomaba decisiones en cuanto a la vida social y en cuanto a problemas que pudiesen surgir en la comunidad. Los fariseos era un grupo sumamente celosos de las tradiciones, que quizás teológicamente eran los que más cerca estaban de Jesús por su apego a la santidad y por su apego a la ley,
pero el tema es que ellos tergiversaron, digamos, la fidelidad al espíritu de la ley, transformando en puro legalismo, apegándose a formalismos y apartándose de tal manera que no pudieron ni siquiera reconocer a Jesucristo, el Mesías esperado, que estaba frente a ellos mismos. Los saduceos era un grupo de más inclinados a la intelectualidad, entre ellos Anás y Caifás, que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote de la época del tiempo de Jesús. Ellos creían básicamente en los 5 libros de Moisés, en la Torá, y descreían mucho de los otros libros que se consideraban inspirados hasta este momento. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, no creían en los demonios, no creían en muchas cosas que son claras en el Antiguo Testamento. Ellos tenían una inclinación intelectualista en cuanto a la revelación. Los escribas eran aquellos encargados de la transcripción, palabra por palabra, signo por signo, de las escrituras. Ellos transcribían la Torá, y por ese oficio tan importante que tenían eran llamados los doctores de la ley, y generalmente se los ve en el Nuevo Testamento cerca de los fariseos, porque su pensamiento estaba muy unido en cuanto a doctrinas y pensamiento teológico. La dispersión es justamente en base a la persecución y la destrucción de Israel a partir del exilio babilónico. La dispersión es llamada a todas esas colonias judías que había prácticamente en todos los pueblos y países conocidos de aquel momento. Y los prosélitos era todo aquel grupo de personas no judías de distintas naciones que habían creído en un único Dios verdadero y que eran seguidores, que leían la Torá, que participaban de la sinagoga y que tenían una inclinación de adoración al Dios verdadero.